Bienvenido a Excavando la Palabra de Dios. Uno escucha el nombre de Jesús, pero hay muchas concepciones de Jesús. Jesús esto, Jesús el otro. ¿Cuál es la correcta? En Colosenses 1, de 15 a 19, vemos una definición precisa de quién es Jesús. ¿Lo quieres saber? En breve comenzaremos. Ves al mundo quebrantado y el mal que está avanzando. Sabes que la luz de Dios traspasa toda oscuridad. Desearías ver que todo nuevo es. Amén. Ves la creación gimiendo y algo nuevo está viniendo. Es la gloria del Señor, la luz en medio del dolor. Será bueno recordar que Él es Señor. Amén. Hay alguien que es digno, hay alguien así, hay alguien que pueda el libro leer y el sello abrir. El león de Judá la muerte venció, el cordero murió, el rescate pagó y nos liberó. Él es digno del poder y la gloria, es digno, será digno de honor. Él es Dios el Padre, si nos ama, y su Espíritu nos guía. Y Jesús nuestro Mesías nos sostiene hasta el final. Quiere Dios en medio nuestro habitar. Amén. Hay alguien que es digno, hay alguien así, hay alguien que pueda el libro leer y el sello abrir. El león de Judá la muerte venció, el cordero murió, el rescate pagó y nos liberó. De todo pueblo y nación, toda lengua y región, ha formado su reino y su pueblo con él también reinará. Él es digno, Él es digno del poder y la gloria, es digno. Él es digno, Él es digno, será digno de honor. Él Escuchamos mucho en las noticias y en las redes sociales el nombre de Jesús.
Hay muchas concepciones de Jesús, pero ¿quién es este Cristo? El que fue llamado Emmanuel, o Dios con nosotros. El anuncio a José fue que el niño será nombrado Jesús y que salvará a su pueblo de su pecado, que su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué papel juega en nuestra relación con Dios? ¿Qué efecto tiene sobre nuestra salvación? ¿Es suficiente para nuestra salvación o necesitamos algo más, sea de conocimiento u obras buenas o dioses menores para ayudarnos a llegar a Cristo? Quisiera que pensemos en la realidad del mundo entero, de quién es Cristo hoy. Pilato lo llamó el hombre sin culpa. El filósofo Diderot lo llamó el insuperable. Napoleón dijo que era el emperador del amor. El filósofo Strauss dijo que él es el modelo más elevado de religión. John Stuart Mill dijo que era el guía de la humanidad. Otro dijo que él es el modelo más elevado de virtud. Otro dijo que él es el santo. Martineau dijo que él es la flor de la humanidad, la flor divina de la humanidad. E incluso Renan, el ateo francés, dijo que Jesús es el más grande entre los hijos de los hombres. Otros líderes religiosos lo llamaron el irreprochable. El Buda reencarnado, imagínense, una fábula. El inocente, un socialista. Todos sus comentarios tuvieron la intención de ser cumplidos, pero ninguno de ellos es una verdadera comprensión de quién es esta persona. El ángel le declaró a María que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que por su poder el Hijo de Dios tomaría residencia en su vientre para que él fuera Dios y hombre, el Dios hombre, el Señor Jesucristo. Tomás, el discípulo, acertó cuando dijo, Señor mío y Dios mío. El Padre declaró desde el cielo acerca de él, este es mi Hijo amado. Pero quiero que vayamos a la palabra del apóstol Pablo en el primer capítulo de Colosenses. Al empezar a confrontar Pablo la herejía presente en Colosas respecto a Jesús, quería definir quién era Jesús. Aquí en este pasaje, el Espíritu Santo hace un retrato de Cristo con muchas matices hermosas que lo identifican. De hecho, este pasaje lo identifica con respecto a sus relaciones. Su relación con Dios, su relación con el mundo, con los ángeles, con la iglesia y con todo lo demás. Es realmente un resumen impresionante de declaraciones que nos dan un retrato preciso del Señor Jesucristo. Primero, ¿cuál es la relación que Jesús tiene con Dios? Leamos Colosenses 1:15a. Él es la imagen de Dios invisible. Solo con esa frase, la imagen de Dios invisible. Pregunto, ¿era Jesús como el hombre hecho a la imagen de Dios? Ahora sabemos que en Génesis, capítulo 1, versículo 26 a 27, la Biblia dice que Dios creó al hombre, Dios hizo al hombre a su propia imagen, de acuerdo a su propia semejanza. La humanidad fue creada por un patrón divino. Estábamos hechos. Fuimos creados al sexto día a la imagen de Dios, según la semejanza de Dios. Esto no es cierto para ninguna otra criatura. Ninguna otra criatura fue hecha a la imagen de Dios. Compartimos características físicas y biológicas con el resto de la creación viviente porque tenemos que compartir el mismo entorno. Pero cuando se trata del hombre, tiene características completamente únicas que no pertenecen a ninguna otra criatura. Tanto en cuanto a su ser como en cuanto a su entendimiento, es semejante a Dios. Solo el hombre, por ejemplo, puede razonar. Solo el hombre puede pensar abstractamente. Solo el hombre comprende la moralidad. El hombre entiende la belleza. El hombre posee emoción. El hombre expresa su voluntad. El hombre entiende el arte, la creatividad, la artesanía.
El hombre tiene un lenguaje complejo, un lenguaje extremadamente complejo, que va mucho más allá de cualquier forma de comunicación por parte de otra criatura. El hombre experimenta el amor. El hombre se define como aquel que tiene, en la definición básica, relaciones significativas. Dios, por el otro lado, una Trinidad, 3 en 1, es un Dios de relaciones y nos creó para tener relaciones unos con otros, incluso consigo mismo. Esa es la creación del hombre. El hombre fue creado a la imagen de Dios. El hombre no es Dios. Cristo es la imagen de Dios y por lo tanto es Dios. Él no fue creado por Dios. No dice que Dios hizo a Jesús a su imagen. Dice que Él es la imagen de Dios invisible. En Colosenses 2, versículo 9, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esa es la declaración más clara en todas las epístolas en cuanto a la deidad de Cristo. Todo lo que Dios es, Él lo es en forma corporal. Es la gloria de Dios resplandeciendo en forma humana. Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Mire, Dios es invisible. Nadie ha visto a Dios. Pablo dice que Jesús es la imagen de Dios invisible, o decir la reproducción, la réplica, la imagen exacta, la copia precisa. Él es Dios para nosotros en una forma visible. La forma de la palabra imagen se usaba a menudo para un retrato, pero ese debería ser una representación exacta de un individuo. Jesús estaba hablando a los judíos en Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. Los judíos tuvieron una respuesta muy predecible. No había duda en la mente de sus enemigos de que Él afirmaba ser Dios y demostró la realidad de esa afirmación por medio de sus palabras y de sus obras. O es Dios o es un blasfemo. Las escrituras son absolutamente claras como el cristal. Dios es invisible. Nadie ha visto a Dios. Dios mismo dijo, nadie puede verme y vivir. Sería incinerado. Dios, Jesús es Dios. Jesús pone a Dios en exhibición de una manera visible. Mira su vida. Mira sus obras. Mira sus milagros. Su actitud hacia el pecado. Su actitud hacia la justicia, hacia las personas, y sus luchas y sus problemas hacia la vida, hacia la muerte, hacia los hijos, hacia la religión, hacia el pecado, la injusticia, y verás la actitud de Dios hacia todo esto. Así que en primer lugar, en su relación con Dios, Él es uno. Él es Dios, el Hijo. Ahora, mire la segunda parte de Colosenses 1:15. Dice, el primogénito de toda creación. Jesús es identificado como primogénito de toda la creación. Esto no habla de cronología. Tampoco significa que Él fue creado en el sentido de que Él no existía antes y que siendo creado llegó a existir en un momento. No, Él no fue creado, siempre lo fue. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, Hebreos 10:5 dice, mas me preparaste cuerpo. Él ya existe, ya existía. Dios simplemente hizo un cuerpo para que Él fuera colocado en Él, para que viniera a este mundo a vivir y morir y resucitar. Pero ¿en qué sentido es el primogénito? Primogénito básicamente significa el primario. Él se trata de primacía,
no de cronología. El primogénito era el hijo varón que tenía todos los derechos de la familia. El primogénito era el hijo varón que continuaba con la autoridad familiar a morir sus padres. El primogénito era el que tenía el derecho primario de herencia, el lugar especial de privilegio, el prestigio, el honor. Era heredero del padre. Eso es exactamente lo que está diciendo. Él es el Dios eterno que vino al mundo en forma del hombre. Es declarado heredero de todo lo que Dios posee, porque Él mismo tiene derecho a ello, ya que Él es Dios. Salmo 89, versículo 27 siguiente dice: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Esto es lo que significa: Él es mi primogénito. Él hereda todo. Él es el primogénito de Dios. Él es el heredero de Dios. Él es el heredero de todo lo que Dios posee. Él es el que en el futuro tomará el libro o el título de propiedad del universo, recuperará el universo, establecerá su reino y luego creará un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero si fijamos en su vida, Él desplegó poder sobre la naturaleza, poder sobre la enfermedad, poder aún sobre la muerte. Discriminaba con respecto al carácter moral de todos los hombres. Él dice en Mateo 25 que un día Él regresará y juzgará a cada ser humano. En Juan 5 Él dice que el Padre le ha encomendado este juicio. Él discriminará y determinará el destino eterno de cada ser humano. Él dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Él afirmó ser Dios, afirmó tener poder que solo Dios tiene sobre todo y sobre todos. Y Él recibió con alegría las palabras de Tomás: Señor mío y Dios mío. Esa es la relación que tiene con Dios. Él es Dios, es el Hijo de Dios. En segundo lugar, ¿cuál es la relación que Jesús tiene con el mundo creado, el universo? Leamos versículos 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es su creador, es el creador del mundo creado, del universo. Versículo 16 lo dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Lo creó todo en 6 días. Juan 1 al 4 dice: en el principio era el Verbo, refiriéndose a Jesús. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No hay nada creado que no fue creado por Él. La inmensidad del espacio infinito, con todo lo que hay en él, la complejidad de la vida en la tierra, todos microcosmos de la creación en su gloria infinita. Él lo creó todo. Por Él todas las cosas fueron creadas. En Él estaba la vida. Nadie le dio la vida. Lo poseyó eternamente. En Él estaba la vida. Y todo lo que Él creó fue bueno. 7 veces en Génesis 1 dice: y Dios lo vio y era bueno. Y era bueno. Y era bueno, y era bueno, y era bueno en gran manera, porque Él es bueno y solo Él puede producir lo que es bueno. Él es el agente de la creación. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo vino de Él,
y termina siendo dado a Él. Él reunirá todo el universo en una nueva creación para su propia gloria. Él es el creador. Pero mire lo que dice Colosenses 1:17, la primera parte. Y Él es antes de todas las cosas. Él es eterno. Si usted es el creador, tiene que estar ahí antes de la creación. Y dice claramente aquí, Él es antes de todas las cosas. Es por eso que en Apocalipsis 22:13 dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y fin. Él es antes de todas las cosas. Esa sencilla declaración habla de Cristo como un ser eterno. Él es el único que existía antes de la creación. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efratá, lo leemos normalmente en la Navidad, pero tú, Belén Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, escucha esto, desde los días de la eternidad. El Mesías es un ser eterno que nacerá en Belén. Eso lo reduce a una posibilidad, solamente una. Un ser eterno, nacido en Belén, el creador del universo, el que era antes de todas las cosas. Pero no se detiene ahí. Sigue adelante, versículo 17, la segunda parte. Y todas las cosas en Él subsisten. Él es quien lo sostiene al universo. Todo lo que existe en forma material está hecho de átomos. Un átomo tiene un núcleo infinitesimalmente pequeño y en ese núcleo hay protones cargados positivamente, con una carga positiva. Existen en el núcleo de cada átomo. Los físicos saben que esos protones deben repelerse el uno al otro. Pero ¿qué es lo que mantiene unido el núcleo? ¿Por qué no se desmorona todo? No hay razón científica por la que los átomos no explotan. Y por otro lado, es extremadamente difícil romper o dividir un átomo. Es muy difícil dividir un átomo que por su propia naturaleza debería explotar por sí mismo. Este científico dijo, todos los núcleos masivos no tienen derecho a existir. Deberían explotar al instante. Algún poder los mantiene unidos. Lo que los mantiene unidos es el Creador. Él mantiene todo unido. Y Pedro nos dice en 2 Pedro 3 que viene el día en que Él se suelta y todo el universo tendrá una implosión atómica y los elementos se derritirán con un calor ferviente. La aniquilación universal del universo actual será reemplazado por un nuevo cielo y la nueva tierra. Mire, las leyes de la naturaleza no son las leyes de la naturaleza, son leyes de Dios. La naturaleza es una palabra para describir lo que ves, no una palabra para describir el poder que hay detrás. Solo hay una palabra para describir el poder detrás de esto, y esa es Dios, el Señor Jesucristo. Es por eso que el salmista dijo, el firmamento muestra la obra de sus manos. Este es Cristo en su relación con Dios y su relación con el mundo creado. En tercer lugar, ¿cuál es la relación que Jesús tiene con los ángeles? Colosenses 1:16, de nuevo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Los ángeles existen claramente, al igual que los demonios, los que son ángeles caídos. Con respecto a los ángeles, Él ha creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles.
lo que incluiría a los ángeles y a cualquier otra realidad invisible como la personalidad, el intelecto, cualquier otro aspecto invisible de la realidad. Efesios 1:20 dice, hablando de Cristo, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. De nuevo, describiendo a los ángeles, las autoridades, los poderes. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ustedes tienen ángeles santos y ángeles caídos, y el Señor es la autoridad sobre todo ellos. Posiblemente, algunas de las personas que rodeaban a los cristianos colosenses habían tratado de convencerlos de que Jesús era un ángel, para hacer de Jesús un ángel, una emanación, algún ser creado que descendió de Dios. Y el principio de este descenso es que dicen ellos que Él es uno de los buenos. Y cuanto más seres descendían, peor se volvieron. No, absolutamente no. Jesús no es un ángel. Él es el que creyó a los ángeles. Él los creó a todos. Él creó inclusive a los que cayeron y triunfó sobre ellos. Mire lo que dice en Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Incluso cuando Él estaba muerto en la cruz, su cuerpo todavía tendido sobre la cruz. Su espíritu fue a declarar su triunfo sobre los ángeles. Él declaró su victoria sobre los ángeles caídos, incluso en su muerte. Ellos no triunfaron. Jesús se presentó en su celebración. En 1 Pedro 3:19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Se presentó, por decirlo así, en la presencia de los demonios celebrantes para declarar su triunfo sobre ellos. Los ángeles buenos no pueden añadir nada a la plenitud, a las riquezas y los recursos que están en Cristo. Y los ángeles caídos no pueden quitar nada. A los ángeles caídos un día Él los enviará al lago eterno de fuego. Los santos ángeles lo adorarán para siempre en su presencia. Esa es la relación que tiene con los ángeles. ¿Cuál es la relación entonces que Jesús tiene con la iglesia? Versículo 18 de capítulo 1. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo, en primer lugar, es la cabeza del cuerpo. Esa es una metáfora perfecta, porque si no tienes cabeza, adivina qué, tu cuerpo no funciona. La iglesia es simplemente el organismo que responde a su voluntad y su palabra. Cristo es la cabeza orgánica y gobernante. Él es la vida, en Él estaba la vida, y Él es para nosotros la vida. Cristo es la cabeza gobernante de su iglesia, de todo lo que han sido salvos. Ciertamente la ciencia ha confirmado la teología de Pablo a elegir esa metáfora en particular. Todo viene del cerebro, todo. Envía todos los mensajes que hacen que el cuerpo funcione. Cristo no es alguien en la iglesia que sea un maestro más noble que los demás, no. Él es la cabeza de la iglesia, sin la cual la iglesia está muerta. Y esa es una buena manera de ver las sectas, las formas falsas de cristianismo como cuerpos sin cabeza. Él es el Señor de la iglesia que guía, dirige y domina, expresando su voluntad a través de su palabra y su poder a través de su espíritu. Cristo es la cabeza, pero también es el principio. ¿Qué significa eso? Dice
Él que es el principio. Realmente significa la fuente. Es la fuente de la iglesia. Fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Él nos da vida a través de su Espíritu. Él nos regenera. Hay una iglesia porque Él le dio vida. Y Él continúa dando vida a todos en su iglesia. La iglesia fue ordenada en la eternidad pasada entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, antes de la fundación del mundo. La iglesia fue traída a la existencia en el día de Pentecostés por el Espíritu, a quien el Hijo envió después de que el Padre lo exaltó. Él es el Espíritu que nos da vida, nos introduce en la iglesia, es el Espíritu de Cristo. Somos la iglesia y estamos en la iglesia porque Él nos ha dado vida. Eso es lo que quiere decir en 1 Corintios 12 cuando dice, hemos sido por Cristo inmersos, bautizados en la iglesia por medio del Espíritu Santo. Él no es alguien en la iglesia, Él es cabeza de la iglesia y la fuente de la iglesia. Pero sigue algo más, Él es el primogénito entre los muertos. Ahora ya sabemos lo que significa primogénito. No es la primera persona que se levanta. Resucitó a la gente de entre los muertos. Hay algunos en el Antiguo Testamento que fueron resucitados de entre los muertos. Eso no quiere decir que sea el primero cronológicamente. Lo que está diciendo es de todas las personas que alguna vez serán resucitados entre los muertos. Y por cierto, todos los serán eventualmente. Juan 5, Jesús dijo que resucitará a los justos a la vida, a los injustos a la condenación. Todos serán elevados al cielo y el infierno, pero Él será el primario de todos los que han resucitado o serán resucitados entre los muertos. Él es el primero. Tiene que ver con Él que tiene la posición principal. Él es el superior, Él es el supremo. No es un héroe muerto. Él es un fundador viviente, dador de la vida y gobernante, y Él es la presencia viva en su iglesia. Él es aquel por cuyo poder todo se levantará. Pero no termina así. Pablo continúa. Él es el primero en todo, para que en todo tenga la preeminencia. Eso mira su resurrección, porque Él es de todos los que han resucitado el principal. Eso le da el primer lugar en todo. Y eso es exactamente lo que Pablo dice en Filipenses, que Dios lo levantó de entre los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre Señor. Y ante ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Por medio de la resurrección mostró que había vencido a todos los enemigos, el pecado, la muerte, el infierno, todo poder opositor, todas las fuerzas de Satanás. No hay nada en la vida o en la muerte que pueda retenerlo. Él es la vida, venció a la muerte. Por lo tanto, en cuanto a la iglesia, Él es el gobernante de la iglesia. Él es la fuente vivificante de la iglesia, ese poder vivo y constante de la iglesia, porque Él está vivo de entre los muertos. Y en virtud de esa resurrección, Él es el vencedor y soberano sobre todos los que viven. Hay una declaración final en versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Eso dice que hay una plenitud en Él que le fue dada por el Padre. ¿Lo ves? El Padre no lo hizo Dios. Él era eternamente Dios. Eso no es de hablar de su deidad. Esto es algo que el Padre se complació en darle. Esa es una plenitud que el Padre se complació en permitirle tener. No es su naturaleza. No son sus atributos divinos. Él los posee en virtud de su existencia. ¿Qué es la plenitud? ¿De qué plenitud está hablando? Regrese a Juan 1:14. El Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Esa es la plenitud de la que estamos hablando. La plenitud que está en Cristo es la plenitud de gracia, la verdad. Y es toda la plenitud en él. Toda gracia, toda verdad, todo amor divino, toda justicia justificadora, todo perdón verdadero, todo perdón divino, adopción, herencia, santificación, santidad, sabiduría, fortaleza, conocimiento, entendimiento, paz, gozo, consuelo, todas estas realidades espirituales, todas ellas, la plenitud de todas estas realidades, están todos en Cristo, todo lo que cualquiera necesita. Así que no es Cristo más alguien o más algo más. Todo lo que cualquier pecador necesita está en la persona de Cristo, está en Cristo. Él es todo lo que necesita, por diseño divino, por intención divina, por propósito divino, nuestra en la experiencia divina. Él es suficiente. Colosenses 2:3 dice que en Él, donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento, todos ellos. Es por eso que en versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en Él. Jesús no necesita suplementos. Jesús no tiene ninguna deficiencia, no tiene rival. Él es todo. En el Colosenses 2:19, Pablo dice, si lo aferráis a la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, la iglesia, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por todas las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Todo lo que tienes que hacer es aferrarte a Cristo. Todo está en Él. ¿Cuál Cristo sigue usted? Oremos. Padre, gracias que en Cristo somos completos. Todo lo que necesitamos, todo el perdón, toda la salvación es por medio de Él y por medio de solo Él. No tenemos que agregar nada, solo humildemente venir ante ti, sometiéndonos, hincándonos delante de ti, entregándote nuestra vida para que seamos tuyos. Padre, te pido que esta verdad penetra nuestra realidad, de nuestra mente, nuestra vida, para que todo tenga la preeminencia en nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén.